Quiero iniciar este episodio con una cosa que me sucedió la semana pasada. Llegó al consultorio una niña de unos 35 años para una limpieza y para una revisión general. Y realmente yo le vi un lunar aquí cerquita de la frente, en la salida del pelo. Y ya se me olvidó que venía a consulta, que venía nada, y me enfoqué en el lunar. A pesar de que ella me dijo que ese lunar lo había tenido toda la vida y que era el lunar de la abuelita, yo primero lo examiné con el dermatoscopio y después tocó sacarlo, hacer una biopsia, y realmente este lunar yo creo que le salvó la vida. Si esto no hubiera pasado así, en 6 meses o un año estaríamos hablando de una historia completamente diferente, con un final no feliz. Bienvenidos a mi podcast Más allá de la piel, donde vamos a descubrir que lo que se ve por fuera es el resultado de verse bien por dentro. Soy Eduardo González Gutiérrez, médico dermatólogo con una experiencia de más de 40 años, y hoy vamos a hablar del tema que empecé a hablar, de lunares, que es un tema que nos preguntan mucho a nivel de la consulta prácticamente todos los días. Bueno, yo creo y les prometo que después de estos 30 minutos que vamos a hablar de lunares, ustedes van a cambiar cuál es el concepto del lunar. Porque la piel nos está hablando todos los días y el problema es que no la escuchamos. Por ejemplo, este caso, este lunar estaba cambiando y le decía a la niña, mírame, mírame, y ella nunca le hizo caso, y verdaderamente hubiera podido ser una cosa muy drástica, con un final muy malo dentro de unos meses, pero afortunadamente tuvo un final feliz. Bueno, vamos a empezar a hablar de los lunares con lo básico. ¿Qué es un lunar? Porque todo el mundo sabe y todos hemos visto los lunares, pero nadie sabe qué es. Un lunar es una proliferación, o sea, una tumoración de las células que producen el pigmento, que son los melanocitos. Entonces es una agrupación que está mediada genéticamente, que va produciendo la masita y va produciendo el color, y nos aparece en diferentes tipos y en diferentes partes del cuerpo. Nos puede aparecer en la cara, nos puede aparecer en los miembros, nos puede aparecer en la espalda, en el pecho, y siempre hay que mirarlos porque estos pueden cambiar, y vamos en un momento a decir qué es lo que debemos mirar y qué es lo que debemos ver. La mayoría de las personas tienen entre más o menos unos 10 a 40 lunares en todo el cuerpo, pero hay algunas personas que tienen más de 100, y ahí la conversación se pone seria, porque ahí es donde podemos ver que entre uno más lunares tenga, puede tener más riesgo de producir el tumor que más le tenemos miedo a los dermatólogos, que se llama el melanoma maligno o el melanoma. Ahora hay otra cosa, todos nacemos con lunares. Hay lunares que son congénitos, que nacemos con ellos, pero la piel los va fabricando, y esto es una cosa mediada genéticamente. Pueden aparecer al año, a los 2 años, a los 5 años, hasta los 35, 40 años, pero ya después de los 40 años, cuando empiezan a aparecer lunares, sí es donde toca ponernos un poco las pilas, porque si bien es un proceso biológico normal, tenemos que mirar que cuando empiezan a aparecer muchos, después de los 40 años, hay que mirarlos, porque estos lunares nuevos, que la mayoría son normales, hay que evaluarlos, porque estos que aparecen tardíamente pueden de pronto tener un riesgo mayor, y nos pueden producir un dolor de cabeza. Hay dos grandes tipos de lunares. Nos aparecen cuando nacemos, esos los fabricamos in útero, y esos son los lunares congénitos. Pueden también aparecer en cualquier lado, generalmente son chiquitos, pero hay personas que pueden tener unos más grandes. La inmensa mayoría de los casos estos son perfectamente benignos y no tienen ningún problema. Y la segunda clase de lunares, pues, es los que salen después de que nacemos, que son los lunares adquiridos. También la mayoría de los casos son benignos, pero toca irlos revisando, sobre todo lo que hemos dicho. Si yo tengo un antecedente en mi familia de alguna lesión por lunares, si tengo más de 100 lunares, si soy muy blanco, si me asoleo mucho, son las personas que más debemos estar trabajando en esta revisión, porque entre más revisemos y entre más aportemos datos a lo que tenemos que saber, vamos a ver si el lunar va a ser bueno o va a ser malo, y un lunar que cambia puede ser la diferencia entre vivir y morir. Bueno, quiero también contarles un cuento que me pasó hace unos años. Yo, a pesar de que tengo 40 años de experiencia, es un caso que me marcó y me impactó un poco. Llegaron un par de una pareja de padres con un niño recién nacido, muy angustiados
porque tenían un nevus congénito gigante, se llama así. Era un lunar que ocupaba casi toda la espalda, y entonces la abuela les dijo que eso era maligno, que había que quitarlo, que eso era una maldición, que no sé cuántas, y un poco de cosas que tienden a hacer. Y realmente lo miré, los tranquilicé, y realmente la mayoría de estos casos también son benignos. No son tan bonitos, digamos, desde el punto de vista estético, pero realmente les dimos un apoyo psicológico muy grande, con un aporte científico basado en exámenes y basado en imagenología, y realmente hoy el pelado tiene unos 8 o 10 años, es un pelado normal, no tiene ningún problema, juega fútbol, está desarrollándose normalmente en su ámbito de su colegio, y realmente estos tipos de lunares también puede tener un cariz psicológico, no solo en el niño, porque los niños se burlan y hacen cosas, sino también los padres que pueden tener una reacción grande a estas cosas que no son comunes. Pero realmente lo más importante es cuando aparece una cosa de esas, hay que examinarlo con calma, tranquilizar a los pacientes, y este lunar presente desde el nacimiento, que puede ser muy extenso y se ve muy impresionante, a veces asusta mucho a los padres. El detalle es que hay que hacerle un seguimiento. En muy contados casos puede, en un momento dado, y tenemos alguna estadística del Instituto Nacional de Cancerología, que algunos de estos pueden evolucionarse hacia un melanoma, pero realmente la mayoría son benignos. Hay que hacerle seguimiento y hay que tranquilizar a los padres. No, y aquí viene la primera gran lección de hoy, que un lunar grande, feísimo, muy extenso, puede ser muy bueno. Entonces un lunar grande puede ser bueno, pero un lunar chiquito que hemos tenido toda la vida, el lunar de mi papá, el lunar de mi abuelito, puede en un momento dado evolucionar a tal punto que nos puede ocasionar hasta la muerte, produciéndose un cáncer. Entonces, para puntualizar, podemos decir la primera gran lección de hoy, como ya lo decía: un lunar grande puede ser bueno, pero un lunar pequeñito puede ser mal. Algo clave: hay diferentes tipos de lunares, depende de dónde están a nivel de las diferentes capas de la piel. Entonces también nos da posibilidades de hacer un diagnóstico y de hacer un seguimiento. El primer tipo son los nevus de unión, se llama, o los nevus que están en la unión dermoepidérmica. Generalmente son planos, oscuros, parejitos. Los típicos son de color marrón, café, oscuro, y no tienen ningún problema. Y por ejemplo, a nivel de los pies, que a veces vemos cosas que nos alarman un poco, se ve un patrón muy bonito con el dermatoscopio, que ya vamos a hablar de él, que se ven como lineecitas. Entonces, lo que se llama un patrón paralelo de surco, que nos dice: este lunar es de la unión dermoepidérmica, de su nevus de unión, y es perfecto, es benigno. El segundo tipo de lunares, de acuerdo a la localización, es los que se llaman nevus compuestos. Estos ya están más profundos, tienen compromiso epidérmico de la unión y compromiso dérmico. Generalmente son más levantados, también pueden ser de color café, y esos son los que tienen la mayoría de las personas que dicen: mire, este lunar como de carne. Y el tercer tipo son los nevus intradérmicos, son los más grandes, son los que van creciendo a medida que va pasando el tiempo, son los lunares abultados, y realmente estos son los lunares que yo antes tenía como un lunar aquí tranquilo, y ahora tengo la verruga hasta maluca. Entonces son lunares de carne que van aumentando de tamaño. Y otro tipo, que pueden estar en cualquier nivel, son los que se llaman los lunares atípicos, los nevus atípicos o nevus displásicos. Esos son los que se ven como feos, que tienen un borde irregular, que pueden tener varios colores. No son cáncer en sí mismo, pero son los que tenemos que revisar, porque esos son los más propensos a evolucionar, sobre todo cuando las personas se asolean mucho. Hay otros lunares que son pues muy importantes para nosotros. Por ejemplo, es muy normal que ustedes vayan donde el dermatólogo y les diga: oiga, tiene un nevus azul, y resulta que yo lo veo negro. Entonces es porque es un lunar muy profundo, pero a la dermatoscopía, a medida que está más profundo, se ve más oscuro y se ve más azul. Es un lunar, generalmente es benigno, pero son de melanocitos muy profundos. Hay otros, como son el nevus de Spitz, que aparece en los niños, y a veces lo quitan y se ve como si fuera malo al microscopio, pero hay que tenerlo en cuenta y tener experiencia para diagnosticarlo y para hacerle el seguimiento. Hay otro lunar que es muy, muy frecuente, por ejemplo, que se llama el alonevus.
también tiene unos nombres muy raros, que el vitiligo perinémico también se ha llamado Leucoderma adquisitum centrifugum. Pues esos nombres todos rimbombantes que se inventan los dermatólogos para confundir a la gente. Pero es un lunar negrito que tiene un halo blanco alrededor. Y pues la histopatología y los investigadores dicen que parece que ahí hubiera podido haber algo malo, pero mis células fueron y destruyeron los melanocitos que estaban malos y por eso dejaron eso. O sea, la piel lo está intentando eliminar. O sea, la piel también tiene sus batallas y muchas veces las gana. Y yo creo que ahorita sí ya nos toca empezar a hablar de qué es lo importante de los lunares. Porque hasta ahora hemos dicho pues morfológicamente qué son. Pero cuál es el mensaje que tenemos que llevar a la casa? ¿Cómo un lunar es malo? ¿Cuándo lo podemos ver? ¿Cómo diagnosticamos o cómo por lo menos intuimos que el lunar puede ser malo? Y eso es fácil. Entonces todos desde chiquitos nos aprendimos el abecedario y entonces uno empieza A, B, C, D, E. Esas son las 5 letras claves. A, B, C, D, E. La letra A es de asimetría. Entonces si nosotros vemos un lunar y más o menos le pasamos una línea por la mitad y vemos que las dos mitades no son iguales, o sea hay una asimetría, es un lunar que nos toca mirarlo. El lunar me está diciendo, vayas al dermatólogo, porque puedo ser alguna cosa que de pronto nos pegue un susto. La B, que es B de borde. Un borde levantado, bien delimitado, bien hechecito, está muy bien. Cuando el borde es como dentado, como cuando uno estaba en el colegio y llegaba y decía, uy, esto me quedó mal, venga, yo hago así, como que borroneo y como que se sale el pigmento, ese corrimiento del pigmento en un lunar, es pilas, o sea, eso es un signo claro. La C, la tercera, de color. Un color bueno, muchos malos. Y generalmente el lunar o es marrón o es negro, pero puede haber muchos lunares que tienen diferentes colores, diferentes tonos de café, negro, blanco, amarillo, azul y rojo. O sea, todo eso tiene su explicación. El amarillo hay una regresión, el rojo hay vasos, el azul es más profundo. Entonces todo esto nos dice muchas cosas que cuando un lunar cambia de color, entonces tenemos que estar pilas y puede ser signo de alarma, sobre todo cuando empieza uno a verle como el velo blanco, azulado, grisáceo. Eso es muy de que el lunar está ya en transformación maligna. La D es el diámetro de 6 milímetros. Esto no es un número que alguien dijo tiene que ser 6 milímetros ya. No, es que la estadística nos dice que la mayoría de los melanomas que se han investigado, no aquí sino en todo el mundo, tienen más de 6 milímetros y la mayoría de los lunares buenos tienen menos de 6 milímetros. Entonces por eso no es una cifra que yo me la inventé, sino es una cifra que ha tenido un estudio muy grande. De todas maneras, un lunar de más de 6 milímetros es mejor mirarlo. Y la E es la evolución, y tal vez E de evolución es tal vez una de las cosas importantes, porque si el lunar era, también tiene la E, bonito. Si el lunar era tranquilo, si el lunar era chiquito, si el lunar era de un color, si el lunar era simétrico y ahora ya no lo es, eso nos quiere decir que tenemos que mirar. Y lo más importante, el lunar creció, cambió de color, cambió de forma, sangró, tiene alguna sintomatología, entonces tenemos que ir donde el dermatólogo para que nos haga el diagnóstico y nos deje la tranquilidad que porque los lunares benignos también pueden crecer y no necesariamente quiere decir que un lunar asimétrico es cáncer o que un lunar de varios colores es cáncer, pero lo más seguro es que si se cumplen estos parámetros es muy posible que el lunar esté variando su morfología y es mejor tenerlo vigilado. Así que lo resumo, un lunar que puede ser feo, grande, irregular y benigno toda la vida, pero si cambia, pilas. Y un lunar que lo hemos visto toda la vida, que no está que es grandecito y que tiene 2 tonos de color, pero toda la vida lo hemos tenido y no cambia, también puede ser un lunar estático y por eso el cambio manda, pero el que manda más, con todo el respeto, es el dermatólogo que te va a decir, después de un examen minucioso, con su dermatoscopio, haciéndole microscopía confocal o haciéndole una cosa que se llama photofinder, vamos a tener un diagnóstico muy claro para estar tranquilos y saber que este lunar está bueno.
Bueno, ya que estamos en este punto, que ya sabemos más o menos varias cosas, hay otro punto importante. Por ejemplo, aquí ábranse la blusa o la camisa y cuéntense a ver cuántos lunares tienen en el brazo o cuántos lunares tienen en la pierna. Generalmente uno debe tener por ahí unos 8 o 10. Pero si tenemos muchísimos y ya en la otra pierna y en el otro brazo y además en la cara y en el tronco y tenemos más de 50, es un factor de riesgo y es un factor que debemos tener en cuenta. Además, otro factor de riesgo es la piel fototipo 1 y 2, o sea, entre más blanco sea, tenga el ojo más claro, tenga la ceja más clara, entre menos se broncee y más se ponga rojo, es un patrón para decir, hoy tengo una piel fotosensible y realmente no solo los tumores, los cánceres tipo melanoma, sino los no melanoma también están aumentados en este tipo de piel. Entonces, tener una piel clara también es un factor de riesgo. Y por eso no solo esto es de revisar, sino desde pequeños. Si tenemos un fototipo 1 o 2, tenemos que protegernos del sol. Eso lo hemos dicho y lo vamos a decir todas las veces, porque esa es la piedra angular de nuestra salud cutánea, es protegernos del sol. La segunda cosa es la historia familiar. Si mi papá o mi hermano o mi abuelita han tenido un melanoma o han tenido un cáncer de piel, es un factor de riesgo que aumenta mucho las posibilidades que yo pueda tener uno también. Lo mismo si yo estoy en algún tratamiento, que me dan inmunosupresores, o sea, yo tengo disminuidas mis defensas, es otro factor de riesgo. Igual si yo tengo lunares atípicos, los lunares atípicos que decimos los neos displásicos, que ya hablamos de esos, que son así como borroneaditos de diferente tono de color, que no se ven tan bonitos, es importante tenerlo. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis de una cosa que hablan mucho los gringos y nosotros también, es la cuestión del patito feo. El patito feo, ugly dog, la misma historia, es una cosa que uno siempre tiene que tener en cuenta, porque yo he tenido la oportunidad de ver muchos pacientes que tienen muchos lunares y le digo, oiga, mire, este está bien, este está bien, este está bien, este está bien, este está bien. Y me dice, doctor, pero ¿sabe qué? Este no me gusta, específicamente este no me gusta. Ese es el patito feo. Cuando un paciente les diga a ustedes, o cuando ustedes sientan que este lunar no me gusta, que este lunar como que no me apetece, que este lunar como que no, ese es un patito feo. Y el patito feo da más del 20% de positividad cuando hacemos un estudio más exhaustivo. Entonces ya no solo el fototipo, que yo me asoleo, que estoy inmunosuprimido, que tengo lunares displásicos, sino también ese. Acordémonos muy bien del patito feo. Eso es también un tip que vale la pena tenerlo en cuenta porque es muy importante. Hay otra cosa, sitios atípicos, digamos, donde salen las palmas, las plantas, el genital, adentro de la boca. A veces muchos estos lunares dan origen a una patología que se llama melanoma lentiginoso acral, así se llama. Y por ejemplo hay un caso muy famoso, el caso de Bob Marley. Él tenía un lunarcito debajo de una uñita de su pie y entonces, como lo había tenido mucho tiempo, como que no le puso cuidado, hasta cuando fue donde el médico le dijo, mire hermano, usted tiene un melanoma, hay que quitarle el pie, hay que quitarle el dedo, y él no quiso por su religión, por su rastafarismo y todas esas cosas, y el caso es que se murió, y se murió chiquito, se murió 36 años, o sea, perdimos un gran compositor, perdimos un exponente muy grande de la música por no revisarse un lunar, o por no tratarse un lunar. Entonces, ahí va, lunares en las manos, en los pies, en los genitales, en la boca, en el piso de la boca, hemos tenido, que pueden dar origen a este tipo de tumor. Así es que, y hablando de Bob Marley, queremos decir, el cáncer de piel no es solo de blancos, o sea, la gente de piel oscura, la gente de fototipo 5 o 6, que digamos los negros o muy morenos, también puede tener cáncer. Y como ellos están menos acostumbrados a la protección y como están menos acostumbrados a estos cambios, a veces cuando los vemos los cogemos tarde. Lógicamente el ojo humano es una machera, pero realmente nos hace falta. Nosotros vemos la superficie, pero no podemos ver patrones, no podemos un poquito ver más allá de lo evidente. Entonces por eso nos toca utilizar ayudas. La mejor ayuda que tenemos los dermatólogos es este aparato que siempre tengo conmigo. Se llama el dermatoscopio. Hay diferentes tipos. Tiene esto para adaptárselo al celular.
Otros que los utilizamos de una vez, también se llama microscopio de contacto. Hay diferentes formas, perdón que me mueva tanto, pero vale la pena verlos, ¿sí? Entonces hay muy buenas marcas y yo tengo especialmente le hago la publicidad, se llama Dermlight, es un aparato espectacular. Y si lo vemos, entonces le ponemos la luz y lo podemos adaptar al celular. Entonces nos da una imagen muy bonita que se las voy a mostrar y sobre todo se la podemos mostrar a nuestro paciente. Pero sí les voy a mostrar alguna cosita para que vean simplemente cómo se ve. Acá tenemos esta lesioncita que si yo la pongo aquí, acá la podemos grabar, acá la podemos mostrar y se la podemos mostrar a nuestro paciente. Entonces yo le digo, mire, aquí está en el celular, le mostramos cómo es la imagen y cómo se ve un lunar. Además, esto nos muestra no solo el lunar, sino la característica de nuestra piel. Por ejemplo, acá vemos cómo está la piel reseca o cuánta cantidad de poros tengo. Entonces, pero hablando de lunares, sí es muy importante la ayuda que nos puede dar este aparato. Y este aparato ha sido un aparato esencial en mi práctica diaria, sobre todo para ver lunares. Inclusive me acuerdo de un caso de un paciente como de unos 50 años que vino por los lunares y entonces yo se los miré, le dije alguno no le gusta, pensando en lo que les decía antes del patito feo. No, todos son perfectos, pero mi esposa me dijo que por favor me los mandara a revisar con el dermatólogo. Entonces yo los empecé a mirar con el dermatoscopio y hubo uno que no me gustó porque le vi un patrón atípico, le vi unos glóbulos, le vi un manto azul y yo le dije, este hay que mirarlo. Pero doctor, si ese lo tengo toda la vida, es el que más me gusta y el que menos me molesta. Le dije, créale al aparato. Lo quitamos y realmente era un melanoma in situ. El aparato yo creo que le salvó la vida, porque si este melanoma in situ lo hubiéramos dejado evolucionar unos 6 meses, o de pronto estaríamos hablando de una metástasis en un hígado, en un pulmón, en un cerebro, con un desenlace. Como decíamos, la diferencia entre vivir y morir. Entonces este aparato cabe en el bolsillo, cuesta una fracción de lo que cuestan los otros aparatos que también se los vamos a mostrar, y realmente salva vidas. Es así de sencillo. Mira, hay otro caso puntual. Un colega me remitió un paciente que un lunar que le sangraba y realmente yo le dije era un paciente de unos 40 años que hace 4 años el lunar le estaba sangrando, sobre todo cuando se lo afeitaba. Y realmente, pues como que dice, yo para qué me voy al médico, más bien me pongo un papelito con alcoholito, un poquito de piedralumbre o cualquiera de esas cosas que venden en las droguerías y con eso me pasa. Lo examinamos con el dermatoscopio, le hicimos la biopsia y lo mandamos a patología. Afortunadamente no era un melanoma, sino era un nevus compuesto con trauma crónico, pero hay que recordarnos también que esto es una de las señales de la Liga de la Lucha contra el Cáncer. Una llaga que no cicatrice, un trauma repetitivo sobre una lesión también puede generar cáncer. Pues en este momento, cuando leí la noticia que no era cáncer, él quedó muy feliz, yo quedé más feliz todavía, pero eso nos sirve para ver que el ojo no es el mismo. El dermatoscopio nos da una imagen muy buena y realmente cuando uno tiene una cosa que evoluciona, por ejemplo que yo me afeito el lunar y me lo sangro y me lo traumatizo, es mejor mandarlo mirar. La regla es clara, no todo lunar que sangra o que pica o que molesta o que no cicatriza sea cáncer, pero esos son uno de los signos cardinales que tiene la Liga de la Lucha contra el Cáncer para decir hay que mirarlos. Entonces, la otra cosa importante, cuando un lunar moleste hay que hacer una biopsia, ojalá completa, sacar el lunar completo, no sacarlo poquitos. También es muy frecuente que llegan al consultorio y dicen, ay, mire doctor, es que tengo un poconón de bolitas de carne y bolitas de carne. Muchas veces no son lunares, pero muchas veces son nevus neocelulares, o como decíamos, son los que hemos llamado lunares de carne, o nevus intradérmicos. Hay que mirarlos, hay que examinarlos, y muchas veces los lunares de carne, técnicamente nevus intradérmicos,
casi siempre son la etapa final de los lunares, porque si uno se pone a ver entonces, las fotos antes, mi abuelita tenía el celular planito, después era gordito y hoy tiene la verruga, entonces son como una especie de etapa final de los lunares y son muy frecuentes, por ejemplo, en la cara, en el cuello, en los párpados y muchas veces es más fácil quitarlos, no tienen ningún problema, y esto en biología podemos decir que es más o menos como el envejecimiento del lunar. No es cáncer, es un tumor benigno, pero no es nada malo, y son neus que tienen un potencial bajísimo de malignización, pero siempre que haya un lunar elevado que aparece de la nada por encima de 40 años, esto es mejor examinarlo, retirarlo, biopsiarlo, y sobre todo si este lunar está cambiando, se está evolucionando, acuérdense del ABCDE, si sangra, si molesta, entonces el contexto sí importa, el cambio importa siempre, y el cambio nos incita a que debemos tratar los lunares. Ahora quiero desahogarme un poco y me van a disculpar, porque todos los días llegan pacientes, ay doctor, es que me fui para el spa y me pusieron un láser y me quemaron, me pusieron la corriente y me quemaron como con un pirograbador, y yo le dije, pero no le hicieron nada, ni lo miraron, no, pero como yo lo tenía ahí me lo quitaron, esto no me gusta. Es importante mirar los lunares porque esto es como quemar un lunar con láser sin haberlo evaluado, es como destruir la prueba, es como borrar la escena del crimen antes de que llegue el detective y la policía. Entonces después no tenemos patrón para ver si este lunar era bueno, si este lunar era malo. Una vez llegó alguien con una cicatriz en el brazo y ¿qué había ahí? No, un lunar que me quitaron ahí en el spa con un láser. Entonces yo le dije, ay, quítemelo, y él me lo quitó y ya ha empezado a cambiar, ha tenido pigmento, ha tenido otras cosas. O sea, realmente no fue bien quitado solo la mitad, y esa cicatriz, sobre la cicatriz está volviendo a aparecer una lesión pigmentaria que en este momento hay que mirarla y hay que hacerle una cosa muy grande, porque puede ser una reactivación de un melanoma que tenía desde el principio. Entonces, la regla de oro sin excepciones: si un lunar se va a quitar, se quita bien, se quita con bisturí, se manda a patología. Uno también puede hacer lo que se llama una biopsia por shaving. Cuando el lunar es muy grande podemos quitar un poquito, o sea, hacemos como una decorticación a ras, como un shaving, como un afeitado, pero también lo mandamos a patología. Eso pasa mucho en los lunares que estábamos diciendo ahorita, los lunares de carne, esos que son como del final de la vida, que ya son muy feos y entonces son así muy grandes y la señora no quiere que le quede una cicatriz grande en la cara. Entonces, pero de todas maneras, no lo quitamos con bisturí, pero sí lo mandamos a patología para tener la certeza absoluta que este lunar estaba bien. Y llegamos al punto que nadie quiere tocar, pero sí es importante tenerlo y traerlo a la palestra. Es el melanoma o melanoma maligno. Es el tumor que los dermatólogos le tenemos más miedo, porque es un tumor que puede ser muy chiquito, un melanoma nodular de, no sé, de 1 centímetro, puede dar unas metástasis muy grandes a distancia, a hígado, a pulmón, a cerebro, a hueso, y lógicamente lo mata a uno. Es un lunar que es un tumor maligno que es muy maligno, es muy agresivo, y hay que tenerlo en cuenta, pero tiene una debilidad: si lo cogemos a tiempo. Por eso es importantísimo hacer el diagnóstico precoz. Entonces, si lo cogemos con un melanoma in situ, prácticamente lo curamos, o el índice de supervivencia a 5 años supera el 99%, que es prácticamente una cura. Entonces, para eso tenemos otras estrategias, no solo el dermatoscopio, y aquí me toca hacer una cuña. Yo trabajo afortunadamente con mi hija, que también es dermatóloga, es la doctora Laura Camila González. Ella está especializada en tratamiento, no en tratamiento, sino en diagnóstico precoz del cáncer, monitoreo de lunares, y ella tiene 2 aparatos que son a mí me parecen, son el siguiente paso al dermatoscopio. El uno se llama el Photofinder, en el cual le hacen un mapeo, le toman foto de lunar por lunar, y después con un software los analiza a ver cuál puede ser bueno, cuál puede ser malo, para no tener como toca muchas veces con pacientes, no, ¿cuál lunar le tengo que quitar si tengo 100? No, yo no le puedo quitar 100 lunares.
Y no le puedo quitar los sospechosos porque, bueno, el sospechoso este se lo quito, pero yo no puedo, si tiene 50 sospechosos, ¿qué hago? No le puedo hacer 50 cirugías. Entonces ahí es donde viene el Photo Finder. Entonces le toma las fotos y entonces dice el número 12 y el número 14. Los demás cumplen todos los parámetros para ser benignos. Entonces es importante eso, cuando tenemos muchos lunares, hacer el mapeo. Hacer el mapeo con el Photo Finder, con el aparato importante que es el que nos va a hacer un aclaramiento muy grande. Y hay otro aparato que es todavía más sofisticado, que se llama el microscopio confocal. Entonces el microscopio confocal, ahorita los vamos a ver, es como una pistolita que lo pone uno en contacto con la piel y emite un rayo láser, y el tipo hace un barrido que nos muestra las células en tiempo real. Entonces nos dice tiene tanto, tiene si son malas, si es cáncer, si no es cáncer. Entonces lógicamente cuando el microscopio confocal, el operador nos dice tiene células malignas, pues toca hacer la biopsia del tratamiento quirúrgico del caso, pero prácticamente es una biopsia sin abrir. Entonces lo bueno de esto es que de 100 lunares que nos ve el confocal, 99 son benignos, entonces se ahorraron la biopsia, se ahorraron la cirugía, se ahorraron el trauma, pero ese malo lo cogemos en una manera muy precoz, de una manera muy rápida, y podemos hacer el diagnóstico y el tratamiento que sea. Vamos a usar este dermatoscopio digital para mirar este lunar de Liliana. Ponemos encima y acá vemos no solamente la lesión más grande, sino una cantidad de estructuras que no vemos con los ojos y nos ayudan a determinar que este lunar es benigno. Entonces yo creo que la detección temprana no es un eslogan para Instagram, es la diferencia entre un procedimiento que dura 30 minutos o un tratamiento oncológico que puede durar años, y la diferencia es que de pronto no nos sirve lo suficiente porque el melanoma es tan agresivo que de pronto nos puede matar. Entonces es la diferencia entre vivir y morir. Entonces, lunar sospechoso, dermatoscopio, si el dermatoscopio no me da o me deja duda, hacer el mapeo de todos los lunares, y si no, hacemos la microscopía confocal, que esa sí nos va a dar el diagnóstico más exacto. Bueno, y yo quiero, antes de despedirme, y les quiero dejar una tarea. A partir de hoy, aunque sea una vez al mes, tómense 10 minutos de su vida. 10 minutos puede ser la diferencia entre, como decía, vivir y morir. Pónganse al lado de un espejo, pónganse al frente de un espejo con buena luz, revísense este lunar, revísense el brazo, revísense el de aquí, el que con un espejo a ver si tengo detrás de la oreja o detrás de la pierna, que generalmente uno los ve. Busquen lunares buenos, busquen lunares nuevos, busquen cambios, analicen la regla del ABCD de esos lunares nuevos, y si no los convence, entonces vayan al dermatólogo. No vayan a Google ni vayan a TikTok, que ellos no les van a decir nada más de lo que ustedes están viendo. Vayan a un buen dermatólogo con un dermatoscopio, con experiencia, él les va a diagnosticar y los va a tratar. Y la otra cosa importantísima, pues, es el protector solar todos los días. Los rayos ultravioleta se meten por entre las nubes, nos llegan a la piel y no los sentimos. Y el factor principal del riesgo de cáncer es que es modificable si nosotros nos protegemos del sol. Eso es importantísimo. Y quiero cerrar con una frase que resume lo que hablamos hoy. No todos los lunares son peligrosos, pero todo lunar merece toda nuestra atención. Si este episodio les sirvió, les gustó, los animó, compártalo con alguien que necesite escucharlo. Puede ser su mamá, su papá, su pareja, su amigo, el que quieran. Una persona que tenga algún lunar puede sacarle provecho, abrir la conciencia que los lunares hay que revisarlos. Como los tengo toda la vida, no quiere decir que sean buenos, y podrían estar ayudándole a algo. De todas maneras, suscríbanse, activen la campanita, déjenme sus preguntas, sus comentarios, que los leemos todos y se los contestamos, y nos vemos en nuestro próximo episodio de Más allá de la piel.